el día de ahora contentos, felices? Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios, mis hermanos. Vamos a animarnos. Le damos la bienvenida a las personas que están a través de las redes sociales. Nuevamente lo repetimos, sé que está en el PowerPoint, pero repetimos, estamos en el 6544 North Figueroa, aquí en Highland Park. Nuevamente te hacemos la invitación, esperamos conocerte, verte, estrechar tu mano, administrarte, orar por ti, por tu familia y sobre todo darle gracias a Dios por tu vida y que le entregues tu vida tuya y de tu familia al Señor Jesucristo. Mis hermanos, los que estamos aquí, bienvenidos, sean todos ustedes, mis hermanos. Hoy sí podemos decir, claro, siempre lo decimos, lo creemos, pero venimos el domingo de resurrección. Cristo vive y vive para siempre, ¿verdad? Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios, mis hermanos. Vamos a prepararnos, mis hermanos, en oración, vamos a postrarnos, vamos a darle gracias a Dios porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Postrémonos, mis hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias en este día que nos has permitido llegar. Es el ombligo de la semana, Señor, pero para nosotros cada día es nuevo porque tú estás en nosotros, tú moras en nosotros y lo haces nuevo, Señor. Sabemos que tenemos retos en nuestras vidas personales, Señor, laborales sobre todo. En este tiempo de pandemia que se ha cambiado, Señor, el mundo ha completamente cambiado, Señor. Te pedimos que nos des sabiduría, Señor, en estos nuevos retos que tenemos. Te pedimos que nos lleves, Señor, como siempre nos has llevado, Señor, de victoria en ti, Señor, en Cristo Jesús. Y ayúdanos, Señor, a poder administrar a las personas, Señor, que se han acercado a pedirnos oración, ayuda, administración, como nuestra hermana Alicia, su hijo Nestalí, Señor, te pedimos por ellos. Te pedimos, Señor, que por favor hagas la obra en Nestalí, también en nuestra hermana Alicia. Por alguna razón los trajiste, tú haces las cosas bien, Señor. Nosotros somos obedientes, orar por ellos, administrarlos, y tú haces lo que para nosotros es imposible, Señor. Cambiar los corazones, Señor. Y te damos gracias, Señor, por este remanente aquí presente, Señor. Te pedimos que nos mandes diferente a casas cambiados por la predicación, estudio de nuestro pastor, Señor. Sabemos que Él se esfuerza, Señor, día con día de buscar tu rostro, tu palabra, tu bendición para compartirla con nosotros, Señor. Y este pueblo, Señor, que estamos aquí reunidos, hambrientos de ti, Señor, que no sea la excepción este día. Háblanos, Espíritu Santo, háblanos, siembra esas semillas, la crecer, florecer y permítenos compartirla, Señor, con los hermanos y hermanas que están fuera y que no conocen de ti. Gracias por este lugar, por nuestro pastor, Señor, por cada hermano aquí presente, y también te pedimos por Ucrania, Señor. Ten misericordia, Señor. Vemos las noticias y nos da tristeza ver tantas personas muertas, Señor. Oh, Señor, perdónanos por ser hombres y mujeres, Señor, negligentes, que no hacemos caso a tu palabra, Señor. Perdónanos por ello. Y te pedimos, Señor, por las personas que son perseguidas alrededor del mundo también. Y gracias, Señor, nuevamente por la predicación de este momento que vamos a escuchar. Y gracias por este remanente aquí presente. En el nombre bendito de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a levantarnos, mis hermanos, darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Las personas que vinieron de Hawái también están presentes. Dios los bendiga. Y vamos a prepararnos para orar a nuestro Dios. Amén. Ojalá y les dé un poco de vergüenza. Nosotros quedamos aquí trabajando y ellos allá disfrutando. Pero, en fin, ¿verdad? Qué bueno que se divirtieron. Qué bueno que regresaron con bien. Le damos gracias a Dios. Este domingo parece ser que todos agarraron vacaciones, no vino mucha gente a la iglesia. Acostumbramos a estar llenos las iglesias en el día de resurrección y ahora ha cambiado las cuestiones porque estuvimos tanto tiempo encerrados, pero le damos gracias a Dios por su bendición. Vamos a cantar, me acordé de mi canto que hace mucho que no lo canto. Lo escribí en el 2009, ya tiene mucho tiempo que escribí, ya estoy escribiendo uno nuevo. Vamos a cantar este canto. Gloria a Dios. calor es mi sol de noche y día.
noches, mis hermanos. Déjenme prendo mi micrófono porque no se va a oír muy bien, pero gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí estamos ya. Mi esposa no está conmigo esta noche porque la vez que la operaron de los ojos le quedó un absceso de los dos lados, un pedacito ahí. Pensamos que la iban a revisar y la volvieron a abrir, pero unas cositas de nada, pero se le echó todo el ojo muy feo. Pero está bien en la casa, está sin dolor y el doctor le dijo que se iba a recuperar muy pronto. No sabíamos que la iban a operar, fuimos a desayunar y luego ya fuimos a la clínica, creímos que nomás la iba a revisar y no, le cortaron un pedacito aquí y un pedacito aquí en la mera orilla del ojo, pero fue suficiente para que se pusiera el ojo todo lleno de sangre. Pero le doy gracias a Dios porque está bien. Ahora miércoles estamos en el estudio bíblico. ¿Sabe mi hermano? Hay veces que parezco repetitivo, pero hay ciertas cosas que si no las establecemos, nunca vamos a disfrutar de algo que es necesario. Lo que le voy a decir a veces suena como un regaño, pero no lo es una invitación, pero son pocas las gentes que disfrutan de una relación íntima con Dios. En verdad, hay gentes que son muy fieles a la iglesia y que conocen la Biblia y que saben que Dios es el único Dios, pero no tienen esa relación íntima con Dios de todos los días. Y el Señor es el que la busca. Nosotros somos los que la impedimos porque siempre estamos ocupados, porque ponemos otras cosas antes que Él y porque nos hemos acostumbrado a que tenemos un Dios que es nuestro sanador, nuestro proveedor, el que hace milagros, al que podemos ir cuando estamos tristes, pero hemos olvidado lo que Él es, porque Él es todo eso, pero es algo más importante que todo eso. Y quiero recordarles algo para que podamos entenderlo, porque a mí me ha hecho mucho bien comprender que el Dios que yo tengo es el Rey de mi vida. Y yo tengo que estar sujeto a lo que Él me dice, y no Él tiene que estar sujeto a mis peticiones. Porque hay veces que he oído a la gente que dice, Dios no me escucha. No es que no nos escuche Dios, es que lo más importante para Dios es lo que va a hacer con nosotros. Lo más importante para Dios no es que estemos sanos, sino que estemos con Él. La sanidad viene a consecuencia de nuestra relación íntima con Dios. Y todas las demás cosas, nuestros problemas, nuestras necesidades, se van resolviendo, pero no las podemos resolver porque esas necesidades y esas enfermedades y todo son los que nos están impulsando a buscar un poquito más de Dios. ¿Se han fijado que cuando estamos en necesidad buscamos un poco más de Dios? Dios lo sabe y por eso lo permite muchas veces. Hay gente que no salen de los problemas porque no han entendido que no es un castigo de Dios, sino es un mensaje de Dios que le está diciendo, búscame a mí y yo te voy a ayudar. Por eso dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé. Pero ese clamor viene no de una oración mediocre allá en la mañana cuando tenemos una necesidad, viene de un clamor que es tan profundo que no hay palabras en nuestra boca para expresarle al Señor lo que sentimos en esos momentos. ¿Se acuerda aquella mujer que el sacerdote dijo, ¿está borracha? Dijo, no, Señor, no estoy borracho, estoy derramando mi corazón ante Dios. ¿Sí sabe quién le hablo, verdad? Vamos a ver que hay una pregunta que es bien importante. ¿Quién dicen, lo escribí mal, que soy yo? Le voy a cambiar porque si no se van a acordar más de mi falta que del estudio bíblico. La gran pregunta es muy interesante y es muy importante y voy a irme despacio, pero va a parecer que le estoy metiendo a una cosa y esa cosa no es religiosidad, es una información que es muy, muy crucial para que nosotros entendamos quién es Él. Y vamos a comenzar. ¿Y vosotros quiénes decís que soy yo? ¿Sabe una cosa? Si yo le preguntara a la iglesia que está aquí, ¿quién es Jesús para ti? Recibiría yo unas 15, 20 respuestas diferentes, porque Jesús es diferente para cada uno de nosotros. Pero decimos, es que Él ha estado en mis problemas cuando yo estuve enfermo y estuvo conmigo. Él es mi sanador, Él es mi consolador, Él es la alegría de mi vida. Pero tenemos que estar de común acuerdo que Él es el Rey. Si no hay ese común acuerdo, no hemos entendido quién es Jesús. Aunque Él puede hacer todas estas cosas, eso no fue lo que vino a enseñar Jesús de Él.
Él no vino a enseñar que Él era el que sanaba, porque lo atacaron mucho los religiosos, porque decían, ¿quién eres tú para perdonar pecados? Dijo, yo puedo perdonar pecados. Dijo, solamente Dios puede perdonar pecados. Como diciendo, tú lo has dicho, por eso puedo perdonar los pecados yo. Pero vamos a entrar en esto. En Cesarea de Filipo, el Señor se reúne con sus discípulos. Cesarea de Filipo, estuve yo viendo desde hace mucho tiempo, estuve viendo una fotografía. Es muy precioso el lugar, las playas son muy hermosas allá. Y el Señor está con sus discípulos. A veces yo visualizo las cosas. Cuando yo estoy estudiando, leyendo la Biblia, puedo visualizar lo que estoy aprendiendo. Es algo que es una bendición que Dios me ha dado, porque hay veces cuando quiero cambiar algo en mi casa, yo lo veo antes de hacerlo, y por eso estoy bien. Porque me dice mi esposa, ¿y qué vamos a hacer aquí en la sala? Y le digo, no, ¿sabes qué? Este mueble lo vamos a poner acá, y este color de pared va a ser el que vamos a poner acá, porque lo estoy viendo. El Señor está con sus discípulos, y le voy a leer Mateo 8:27, dice, los hombres se maravillaron, decían, ¿quién es este que aún los vientos y la mar lo obedecen? ¿Se acuerda cuando el Señor andaba con sus discípulos en la barca y hubo una gran tempestad y el Señor estaba ahí y lo despiertan y le dicen que se estaban ahogando, y el Señor se para delante en esa lancha y calma los vientos y calma la mar, y los discípulos no sabían quién era Él? ¿Puede andar alguien con Jesús sin saber quién es Jesús? Porque eso es lo que nos pasa en la iglesia. Podemos andar con Él, pero no sabemos quién es Él. Porque muchas veces nos acercamos a Él en diferentes maneras. Nosotros, si supiéramos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, tendríamos un respeto tremendo para la casa de Dios. Podemos estarle cantando al Señor y la gente sale al baño. Sí, para mí, perdónenme, no le estoy echando la culpa, para mí es una gran falta de respeto estarle cantando al Creador del universo y decir, me voy a salir. Ahora, peor los que se quedan dormidos. Yo no puedo comprender cómo una persona no puede entender, porque decimos, donde 2 o 3 están, ahí está el Señor. Decimos esas cosas, pero no lo creemos. No lo creemos, porque si lo creyéramos, cuando entramos aquí, entraríamos con un gozo y una alegría y un respeto, y no nos estaríamos fijando cómo viene vestido fulano, o si llegó tarde sultano. Tendríamos nuestra vista puesta en ese Dios que es todopoderoso, creador del universo, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero nos hace falta entenderlo, comprenderlo y hacer nuestro lo que el Señor nos quiso dar. Estos hombres andaban con Él y de repente el Señor hace estas cosas y dice, ¿quién es este? Que hasta los vientos y las mar lo obedecen. ¿Quién es? No sabían quién era Él. El trabajo más importante para nuestro Señor Jesucristo era enseñarles a ellos quién era Él. Por eso el Señor hace cosas y ellos no se dan cuenta por qué Él puede hacer estas cosas. Y el Señor los reclama y dice, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? Era una enseñanza constante, porque Él sabía que solamente tenía 3 años para poderles enseñar a sus discípulos no solamente lo que ellos podían hacer, sino quién era Él. Y cuando no sabemos quién es Jesús, nos desesperamos. Cuando no sabemos quién es Jesús, nos angustiamos. Cuando no sabemos quién es Jesús, el miedo, el temor, la desilusión, la frustración nos pueden tomar a nosotros fácilmente. Yo estoy escribiendo un canto y me he tardado mucho tiempo porque estaba yo con una preocupación y de repente me detuve y dije, Señor, recuérdame quién eres tú. ¿Me estoy entendiendo lo que dije? Recuérdame quién eres tú. Porque, ¿por qué me voy a preocupar? ¿Por qué me voy a angustiar por algo sabiendo quién Él es? Él siempre ha estado con nosotros. Él es el alfa y el omega. Él siempre ha sido lo mismo ayer, hoy y siempre. Y si echáramos la vista atrás, ¿cuántas veces no nos ha sacado adelante en los momentos más difíciles de nuestra vida? ¿Por qué dudamos? Tal vez porque no lo conocemos lo suficiente. El Señor está con sus discípulos y les pregunta al Señor algo muy importante. Tenemos que entender por qué el Señor hace estas cuestiones, y lo voy a explicar ahora, aunque ustedes ya han oído parte de mis explicaciones. Pero el Señor les pregunta a ellos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le empiezan a hablar desde que era Juan el Bautista, y era otro profeta, y otro profeta, y otro profeta, y el Señor está molesto porque lo están descalificando para hacer lo que el Señor quería hacer.
Oiga bien la palabra que oigo, que digo, descalificando para lo que él quería hacer. Pero entonces el Señor en una manera diferente le dice, pero ¿quién dicen ustedes que yo soy? Les habla a su grupo selecto. Y Pedro, que tampoco sabía quién era, es el que contesta, pero contesta bien, pero no sabía quién era. Nadie sabía quién era. Vamos a ver lo que contesta. Dice, al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas. Profeta, 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 y lo descalificaron por completo a lo que quería hacer. Recuerde esto que le digo. Y él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Óigame bien, yo fui al seminario y me enseñaron que la palabra Cristo era ungido. No sé si ya oíste eso. Cristo quiere decir ungido, pero es incompleto esa descripción, porque yo me fui a buscar en el griego y me fui a buscar en el hebreo, y Cristo significa rey ungido. Por eso a los reyes los ungían. Él es el Cristo. Había muchos que decían que eran Cristos en el tiempo del Señor. Había muchos impostores, muchos que iban a venir diciendo que era Él. La Biblia no lo menciona, y muchos van a seguir viniendo diciendo que son Él. Pero Cristo, el Hijo del Dios viviente, y en una manera interesante, lo habían comparado con todos los profetas, pero Pedro hace esta cuestión y le dice, Pedro, es imposible que a ti te lo haya revelado carne o sangre. Dice, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y dijo, y sobre esta declaración, sobre la declaración de Pedro, que es la roca, edificaré mi iglesia. Y ahí es donde tenemos la controversia con los hermanos católicos, que dicen ellos que Pedro es el primer papa porque él es la fundación, la roca donde se edificó la iglesia católica, y no es cierto. El Señor está diciendo esa declaración, porque Él estaba hablando, ¿quién dicen que eres tú? Lo importante en ese momento era la declaración acerca de quién era Él. ¿Por qué esa declaración fue tan importante para el Señor? Porque lleva más de la mitad del tiempo de su ministerio y le quedaba poco tiempo para hacer algo importante, que si nosotros estudiamos simplemente la Biblia así, nunca lo vamos a descubrir. Dice la palabra de Dios en Mateo 16, 17, dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso quiere decir, ya a ustedes les reveló mi Padre lo que yo soy, porque no sabían quién era Él. Ahora, ¿por qué esa revelación es tan importante para nosotros? Hay dos cosas que nosotros tenemos que entender. Nosotros seguimos viviendo en una democracia aquí en Estados Unidos. Hay muchos países en el mundo que viven bajo una democracia. La democracia es algo muy interesante, se los voy a explicar más adelante, pero se los voy a decir. La democracia es interesante porque la democracia significa que el pueblo escoge a un gobernante. El gobernante escoge un gabinete y el gabinete aconseja al gobernante y después se lo transmiten al pueblo. Eso es como vivimos nosotros. Cámara de los Diputados tienen que hablar con el presidente para aconsejarle qué es lo que tienen que hacer, y nosotros tenemos que entender esto. Mire, en Éxodo 6:7 dice así, os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios, así sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las pasadas tareas de Egipto. O sea, el Señor está diciendo, no, esta democracia que yo tengo en mi reino es, yo los escojo a ustedes. No, ustedes me escogen a mí. Nosotros escogemos al presidente cuando vamos a votar. Pero ahora lo que está diciendo el Señor, dice, yo los escogí a ustedes. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Punto, se acabó. No había ninguna votación. Porque así es la democracia del reino de Dios. Ahora vamos a continuar. En Juan 15, 16 y 17 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Para que haga, el fruto quiere decir que hagamos lo que Él dice que debemos de hacer. Ese es el fruto. Óigame bien, hay gente que elige ciertas cosas que quiere hacer para Dios, pero pierden el tiempo porque Dios nos tiene que decir a nosotros qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos.
no nosotros, es que es para Dios. No, así no trabajan las cosas. Porque nosotros tenemos un rey que estamos esperando que Él nos diga lo que tenemos que hacer, y eso es lo que vamos a hacer, y eso es lo único que nos va a recompensar el Señor. Llevarán frutos, dice, llevaréis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidéis a mi Padre en mi nombre, Él os dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Mire, hay personas que piden y no reciben porque no saben cómo pedir. Una de las cosas por las cuales el Padre no da a muchas personas es porque ellos no están dando frutos. Puedes venir a la iglesia, pero eso no es un fruto. Es solamente lo que el Señor nos dice. Y una de las cosas más claras que nos dijo a todos es ir y predicar el evangelio del reino de Dios a toda persona. Y cuando lo hayan hecho, yo voy a regresar. Eso es importante para nosotros que entendamos. No nos digo que predicáramos lo que nosotros queremos, que predicáramos lo que Él dijo. Porque el Espíritu Santo vendrá con ustedes y Él os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea que lo importante es lo que Él dijo, por sobre todas las cosas que dice la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? El Antiguo Testamento solamente fue la confirmación de que Jesús era Dios. Se lo voy a comprobar, porque la palabra de Dios dice, y la ley, y los profetas y los salmos hablaban de mí. O sea, ¿por qué voy a tomar el Antiguo Testamento y lo voy a usar para predicar, para enseñar, cuando el Señor nos está diciendo que si usamos esto es para hablar de Él? ¿Me está comprendiendo? Si no lo convertimos en un libro de historia. Eso no es un libro de historia, es un libro profético, porque todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento fue hecho por el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí con nosotros, y va a ser hecho para cuando Él regrese. Yo estaba bien contento haciendo todo esto. Miren, en Grecia la democracia es algo muy interesante. Los griegos fueron los que inventaron. Todavía los griegos están gobernando Estados Unidos y otros países, porque ellos fueron los que inventaron el tipo de gobierno que llevamos nosotros. La democracia era algo muy interesante porque el rey escogía a un grupo de personas para que esas personas pudieran entender la manera de pensar del rey y después fueran y se lo explicaran al pueblo. ¿Me está comprendiendo? Eso se llamaba de una manera muy interesante. Platón y Sócrates fueron los que estudiaron todo esto. Cuando Roma, que era un imperio, era un reino, conquista Grecia, destruye a Grecia, pero no destruye la librería de Grecia, porque ahí estaban todos los pensamientos de Platón y Sócrates, y los toman ellos y los aplican ellos mismos a su imperio. Y por eso Roma fue uno de los imperios, fue el imperio más poderoso de la tierra. Todavía no ha habido ningún imperio más poderoso que Roma en esta tierra. Y lo aplicaron porque lo que esos dos hombres pensaron fueron lo que los romanos hicieron y son lo que nosotros aquí en Estados Unidos estamos haciendo todavía. ¿Se imagina la mentalidad de estos hombres? Y lo que dijeron es, vamos a tener que describir qué es lo que un rey hace. Y dice, un rey escoge a su gente. Y ya que le escoge a su gente, les explica lo que él quiere, y esa gente tiene que salir y decirles a los demás cuál es la voluntad de él. Eso se llama democracia. Es lo que nosotros tenemos aquí. Ustedes se han fijado que aún ahora el presidente de los Estados Unidos dice cosas con su cámara de gabinete, y hay una persona que es la que habla y la que expresa la opinión del presidente en la televisión. Constantemente está saliendo esta mujer, una de pelo rojo, y dice, ¿y qué pasa con esto? No, el presidente tomó esto y esto y esto, y les explica lo que el presidente ha hecho. Aunque estemos o no estemos de acuerdo, ese es el sistema. ¿Me está comprendiendo? Ahora, ese sistema nos trae otra cosa. Esa gente que estaba cerca del rey se llamaba eclesia. ¿Cuál es el significado de eclesia? Traducido al inglés es church, traducido al español es iglesia. Y ese somos nosotros. Somos un grupo selecto por Dios, por nuestro Rey Jesucristo. Ustedes y yo no lo escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros, y nos escogió con un propósito. No nos escogió con el propósito de que viniéramos todos los domingos aquí a la iglesia y que después hiciéramos nuestra propia voluntad 6 días a la semana.
Eso no fue la idea del Señor. La idea del Señor es que lo obedeciéramos porque Él es el Rey. Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, dice la palabra de Dios. Mientras que tú no ames a Dios por sobre todas las cosas, no esperes que los milagros y las maravillas aparezcan en tu vida. Porque cuando esos milagros y maravillas aparecen en tu vida, muchas veces ni siquiera vas a saber cómo aprovecharlos. Porque no es lo importante que te haga Dios un milagro. Lo importante que te haga Dios un milagro es que lo aproveches y haga un cambio en tu vida a través de ese milagro. Y nosotros nos damos cuenta de que ha habido personas que le ha hecho el Señor milagros grandes y no están aquí en la iglesia. Porque el milagro no los cambió. Solamente dijeron, qué bueno que nos salieron bien las cosas. Y cuando el problema se fue, también ellos. Porque no han entendido quién es Jesús. Jesús no es un hacedor de milagros. Es un rey que puede hacer milagros. ¿Sí me está entendiendo la diferencia? Ahora, nosotros somos la iglesia. Ahora mire qué bonito. Nosotros somos la iglesia y nosotros tenemos un rey. Y ese rey viene con nosotros y nos dice qué es lo que quiere Él que hagamos a través de su Espíritu. El Espíritu Santo os guiará a toda verdad, dice la palabra de Dios. Nosotros recibimos la información de lo que Él quiere y nosotros salimos y lo decimos. Aquí en la iglesia todo el mundo entiende lo que Dios quiere, porque ese es el propósito. El propósito no es venir a entretener a la gente con un buen sermón. Eso no sirve de nada. El buen sermón se acaba en el parking lot. Porque hay veces que cuando entendemos quién es Jesucristo en nuestra vida tiene que cambiar. No es nuestra manera de pensar momentáneamente, es nuestra vida la que tiene que cambiar. Y muchos de nosotros nos damos cuenta de que ya no podemos hacer lo mismo que hacíamos antes. Ya no podemos pensar igual que pensábamos antes, porque Dios nos ha cambiado y estamos contentos de que Dios esté en nuestra vida. Ahora, nosotros somos la iglesia, nosotros salimos adelante y predicamos la palabra de Dios, pero tenemos que predicar lo que Dios, a través de Jesús, nos dice que debemos de predicar. De otra manera, estamos perdiendo el tiempo. El gabinete del presidente le dice al presidente cosas de cómo debe de hacerlo. Aquí es al revés. El rey nos dice a nosotros lo que tenemos que hacer. ¿Ve la gran diferencia que hay en tener un rey como tenemos nosotros? Ahora mire, el Señor platica con sus discípulos y les explica constantemente que Él es un rey y que va a morir y que se va a ir, pero que alguien va a regresar. Y no hemos puesto atención todavía en esto. La mayoría de la gente nunca ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo en sus vidas. Decimos, porque la religión nos forza a decir, le damos gracias a Dios porque su Espíritu nos está guiando. Lo decimos, pero en realidad no lo creemos, porque nunca hemos tenido una experiencia con Él. Porque cuando el Espíritu Santo tiene una experiencia con nosotros, nos cambia por completo toda la vida. Eso no es un acto religioso, es un acto increíble lo que hace Dios al mostrarse y al enseñarnos a nosotros que podemos vivir en un nivel. Mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Una invitación de Dios para que nosotros podamos subir a esos niveles y podamos entender las cosas de otra manera. Es tan bonito darnos cuenta, mi hermano, que donde quiera que vayamos, nosotros somos bendición de Dios para los demás. No nos hemos dado cuenta. Nosotros somos bendición. No importa dónde estés, si en el trabajo, si en la oficina, si en la calle, si en el supermercado, en cualquier lugar nosotros tenemos lo que la gente necesita, que es la palabra de Dios. Pero tenemos que ser selectos al hablar de la palabra de Dios, porque podemos decirle a la gente que Él es el que nos sirve a nosotros. Y decir, ¿tienes un problema? Dios te lo puede quitar. En lugar de decirle, ¿tienes un problema? Ríndete al Rey y el Rey te hará tu hijo y te dará todo lo que tú necesitas. Esa es la gran diferencia que yo veo en la iglesia. Hemos perdido esa hambre por el Espíritu Santo en la iglesia. Nos hemos conformado con enseñar y dar mensajes y todas estas cosas y congregarnos los domingos, y entre semana ni siquiera sabemos unos de los otros. Hemos perdido el contacto. Antes todo el mundo se conocía en la iglesia. Ahora estamos tan separados. Y luego con la pandemia todavía peor. Y no sabemos qué hacer. ¿Qué va a pasar mañana con la iglesia? Y nos preocupamos. Si supiéramos que el Señor es el que controla la iglesia y que Él es el que agrega todos los días los que van a ser salvos, estaríamos tranquilos. Si conociéramos quién es Él, estaríamos siempre tranquilos en nuestra vida. Porque ¿de qué nos sirve venir a la iglesia si no tenemos interés en la iglesia?
No queremos trabajar en la iglesia, no queremos servirle al Señor, pero sí queremos que Él haga todo por nosotros. Eso quiere decir que a veces conocemos a Jesús como un sirviente y no como un rey. No lo decimos así, pero actuamos así cuando le estamos pidiendo a Él constantemente las cosas y no le damos absolutamente nada de respeto y amor a Él. Nosotros no tenemos que votar por Jesús. No se preocupe, hay gente que me dice, yo no creo en Dios. ¿Qué? Está bien. No. Y me dice, ¿y qué me vas a decir? Le digo, yo no te puedo decir a ti absolutamente nada. Yo no fui llamado por el Señor para comprobarte que Dios existe. Eso no es mi trabajo. Porque si Dios no se ha revelado a ti, yo no te puedo convencer. ¿Se ha fijado que estamos aquí? Porque Él se reveló. Él nos llamó. Ustedes no me escogieron a mí. Ha habido gente que me ha dicho, compruébame que Dios existe. Ahí nos vemos, porque no tengo tiempo de perder el tiempo contigo. El día que Dios te llame, vas a venir a decirme, tienes razón, ahí es el Dios. Y todos están necesitados de ese Dios, así es que nuestro trabajo es fácil. Mire ahí donde voy a jugar tenis. Cualquier persona que yo le mencione las cosas de Dios, cualquier persona que me pone atención. Porque tiene la misma necesidad que tiene todo el mundo. Sin Él somos una basura, que siempre vamos a estar llenos de necesidades, llenos de problemas, llenos de ansiedades, pensando si tuviera dinero arreglaría mi vida, y no es cierto, porque el dinero no nos arregla absolutamente nada. Lo único que hace el dinero es ayudarnos a caminar un poquito más ligero en los problemas que tenemos, pero se acaba. Nuestra vida está asegurada en las manos de Dios. Ahorita mi esposa y yo estamos planeando comprar ya un lugar para cuando termine mi vida aquí. Y sabe una cosa, no tengo ningún problema de hablarlo. Me siento tranquilo. Además, quiero que me hagan cenizas, a ver si alguien quiere un té. No tengo ningún problema. Le digo a mi esposa, ¿para qué quiero un pedazo de tierra tan grande? Yo con un cuadrito así ahí que me metan y ya estuvo. Si yo le decía a mi esposa, pues se las damos a nuestras hijas, las cenizas, a ver qué hacen, que se las arreglen ellas. Yo no voy a estar ahí. ¿Qué quiere? ¿De este color o de qué? Bueno, una amiga de mi esposa le decía que su mamá quería un terreno para su tumba abajo de un árbol para que no le diera tanto el sol. No hemos entendido nada. No hemos entendido que el día de mañana puede ser nuestro último día. Si lo entendiéramos, anduviéramos ansiosos de servir al Dios de los cielos, porque nuestra recompensa no está aquí, está allá en los cielos. Y cuando yo hablo, no quiere decir que vamos a ir al cielo, sino que mi recompensa está allá, pero va a venir aquí. Y cuando Él regrese aquí, oiremos la voz que dice el Señor: siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el descanso de tu Señor. Y eso va a ser para toda la eternidad. No va a ser para un ratito. No va a ser para qué color voy a pintar mi casa. Va a ser porque voy a tener una casa. Y mi hogar va a ser Jesucristo. Porque dice su palabra: yo soy tabernáculo de Dios para con los hombres. Soy el lugar de reunión para que ellos puedan reunirse con el Padre. Va a ser una cosa hermosa. Yo me gozo soñando y pensando en esas cosas. Por eso no tengo miedo a la muerte. No tengo miedo a morirme. Me acuerdo que yo escribí un poema. Antes me gustaba mucho escribir poemas. Me dijeron que si tenía miedo a morirme en una iglesia cuando empecé a ir, y escribí algo así: miedo a morir yo no tengo, mi fe por delante está. Miedo a dejar esta tierra toda llena de maldad, pero te diré la verdad. Miedo tengo de alejarme y a mi gente no mirar. Miedo tengo de no volver a estar con mi esposa y con mis hijas. De eso tengo miedo. Pero mi fe por delante está. Va a ser una separación temporal, pero nos vamos a volver a ver. Y va a estar bonito. No tienes que votar si crees en Dios. Yo no creo en Dios. Está bien, no creas en Dios. Porque hay unos que dicen que creen en Dios, pero todo el mundo no cree en Dios. Siempre andan preocupados. Tenemos que creer en Dios. Él reina y reinará para siempre, y su reino no tendrá fin. Eso fue lo que dijo. Mi hermano, si nosotros entendiéramos solamente una cosa, que Él es nuestro Rey, todos los días nos postraríamos ante Él con la boca cerrada y le dijéramos: Señor, háblanos, somos tu iglesia,
Tú eres el que hablas, nosotros somos los que oímos. Pero hay veces que se ha fijado que hay una frasecita que es la peor que podemos decir cuando oramos. Estamos orando por los alimentos o por cualquier cosa, estamos orando, estamos diciéndole al Señor, entonces, en el nombre de Jesús, amén. Esa frase es lo peor que podemos decir. Usted me va a decir, ¿por qué, pastor? Si no dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos pidámoslo en el nombre de Jesús. Pero esa frase es, ya terminé. En lugar de decirle, Señor, ya hablé, tú conoces lo que yo dije, ahora habla tú. Cuando viene lo mejor es cuando decimos, en el nombre de Jesús, amén, y nos paramos y nos vamos. Lo peor que podemos hacer. Háblanos, porque la oración es escuchar. El Señor lo dijo, yo solamente digo lo que oigo a mi Padre decir y solamente hago lo que veo a mi Padre hacer. Eso es orar. Lo que nosotros hemos hecho es un monólogo. Por eso dicen, muchos oran y no reciben porque no saben cómo orar. La mejor oración es cuando Él nos dice lo que tenemos que hacer, es lo mejor. Y a veces hay que aprender a callar, porque este cerebro no se calla. ¿Se ha fijado que el cerebro no se puede callar? A veces está uno orando y está pensando en cosas que no debe de pensar. Tiene uno que aprender a callar. Tiene uno que aprender a postrarse en las mañanas y decir, Señor, aquí estoy. Y cuando acabe de darle gracias al Señor, decirle, no merezco lo que tengo, Señor, porque nadie de los que estamos aquí merecemos lo que tenemos. No merezco lo que tengo, Señor, pero te doy las gracias por tu bondad. Estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias a Dios el Padre, que esa es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores. No lo olvides. Cuando te acerques a Él, mire, termino esto. Cuando tenemos en una compañía y hay el dueño o el gerente general, hay veces que decimos a la secretaria, ¿usted cree que podría yo hablar con el dueño? No, déjame ver si... Y ahí está uno hasta temblando para hablar con el dueño. Dice que pases. Entra uno así todo. Señor, quería comentarle algo. ¿Tiene 5 minutos? Ok, sí. Está uno todo temblando. Y con el Señor... Venimos aquí a la iglesia y no tenemos el respeto que deberíamos de tener. Deberíamos empezar todos postrados delante de Él, dándole gracias por lo bueno que ha sido con nosotros. Nuestros cantos deberían de ser llenos de alegría y de gozo de tener un Dios que ha sido tan misericordioso con nosotros. Algún día va a regresar y algún día toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Él es el Señor para la gloria del Padre. Amén. Vamos a hablar, mis hermanos. Hay veces que cuando las cosas salen bien no necesitan extenderse tanto. No sé ni qué horas son, pero no me molestan porque si nos vamos temprano, algunos ya se les acabó. Y bueno, tener que ir a trabajar. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias porque bendeciste a mis hermanos que fueron a Hawái y regresaron. Qué bueno que se divirtieron, Señor. Pero te pido, Señor, que te reveles a nosotros cada día más, Señor. Que todo el Antiguo Testamento se cumple en ti, Señor, y que nosotros podamos ver la profecía de la Biblia manifestarse en nuestras vidas todos los días, Señor. Te damos las gracias por el amor que tienes para nosotros, ese consuelo y esa bondad que tienes en tu corazón para los que somos desobedientes. Y aún así, Señor, tú nos amas y ese amor es más que las correcciones, es lo que nos hace cambiar de manera de pensar y decir, ¿cómo puedo ofender a Dios si es tan bueno conmigo? Te doy las gracias, Señor. Pero hay muchos que todavía no entienden eso y por eso no están en esta noche aquí, porque estamos ocupados, porque tenemos flojera, porque la gasolina está cara, porque no hay tiempo, porque hay un buen programa de televisión, porque el fútbol está en la televisión. Señor, cuando tu palabra dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, no podemos decir que tú eres nuestro Rey si no te ponemos en el lugar correcto en nuestra vida. Reina en nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo se manifieste en nosotros para que estemos seguros, porque ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos os levantará a vosotros. El Espíritu Santo tiene que estar en nuestras vidas, no como un dicho, sino como un hecho. Te damos las gracias por tu bendición, te doy gracias por la iglesia que tenemos y por lo que tú vas a hacer entre nosotros.
Te damos las gracias en todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Les quiero decir, el día domingo vamos a estar aquí a las 11 y a las 6 de la tarde. Vamos a despedirnos, póngase de pie, despídase de sus hermanos, hermanas. Y recuerde, haga planes para ir al campamento con nosotros. De veras que vamos a estar contentos.